autismo es alarmante. Aproximadamente 1 de cada 150 niños presenta autismo. Afecta a las relaciones sociales como la conducta, la interacción social de las personas y la comunicación. Es simplemente una manera distinta de procesar información, de procesar estímulos. Las personas con autismo no viven en su mundo, viven en el nuestro. No están desconectados, a veces solo piensan en sus propias ideas. Tener autismo no los define como una persona distinta. Son personas con talentos y desafíos, como tú, como yo. A través de la sensibilización lograremos ser más influyentes. La intervención temprana es clave. Cambiemos la forma de ver las cosas. Para que las cosas cambien de forma. Uno de esos niños puede ser tu hijo. Infórmate. Conoce. Involúcrate. Para que su mundo y el nuestro esté más cerca. Hoy nos visitan dos profesionales muy importantes en la comunidad del autismo. Está la señorita licenciada Claudia Cárdenas, terapeuta y educadora especial, experta en terapias conductuales como yo la conozco, y el licenciado en educación y docente universitario Marcel Bergueta, quien también es coordinador a nivel nacional del programa Madre Educadora, un programa que ha llegado a todos los departamentos de nuestro país. Bienvenidos a Trasplante Cerebral. Marcelo, ¿cuál es el impacto del autismo en una familia boliviana? Carito, buenos días. Querida Claudia, muy buenos días. Saludos a todas las personas que nos están siguiendo por DP Radio. Es un gusto pues estar acá en las instalaciones del Defensor del Pueblo. Bien, en esta semana tan importante, el 2 de abril recordamos el Día Internacional del Autismo. Es importante un poco hacer estas reflexiones, ¿no? con la comunidad, no solamente de las familias de personas con autismo, sino también con las familias en general, ¿no? A la pregunta que tú nos haces, pues el impacto que se tiene de cuando una persona tiene autismo, está dentro de la familia, pues cambia toda la estructura lógica familiar, ¿no? Según los estudios, según las diversas actividades que hemos podido desarrollar, la familia, la madre, la familia en realidad experimenta una especie de duelo al principio, ¿no? Una vez que recibe el diagnóstico, y este proceso de duelo puede tener un lapso de tiempo prolongado o un lapso de tiempo muy corto. ¿Cuáles son los factores que hacen que este duelo sea más corto o más largo? El proceso de aceptación quizás de la condición, ¿no? Cuando una familia acepta la condición que va a tener este miembro de la familia, de pronto el proceso de duelo se acorta, ¿no? Se acorta y se empieza a trabajar sobre diferentes actividades, ¿no? Ahí podemos ver en el programa diferentes madres de familia buscando, ¿no? Dónde hacer terapias, buscando profesionales, viendo el tema de la escuela. Esto lo hemos visto recientemente, nomás en febrero, varias mamás preocupadas, en fin, entonces el proceso de duelo en estos casos se ha acortado. Sin embargo, hay otros procesos de duelo un poco más largos, ¿no? Hay familias que no aceptan en realidad la condición de este miembro de la familia, incluso hay negación en alguno de ellos, dicen no tiene nada, está sano. Cuando hay negación, casi siempre la persona queda un buen tiempo sin terapia. Exactamente, queda bastante tiempo sin atención. Se sabe que en la condición del autismo, por ejemplo, cuando no recibe esta atención, ¿no? La calidad de vida se va a ir dificultando al pasar el tiempo, ¿no? Es decir, estas personas no se van a quedar como niños, van a crecer, van a ser adolescentes y adultos posteriormente, y generalmente estamos observando más esto, ¿no? O sea, hay como más programas de atención a niños menores, ¿no? De 10 años, es una gran mayoría, hay profesionales, especialistas, centros de atención, pero ¿qué pasa después cuando la persona ya pasa la adolescencia, ha entrado a la edad adulta? En el programa tenemos la oportunidad de conocer personas que ya son adultos inclusive, ¿no? Con autismo. Pero muy pocos. Sí, es cierto. Querida Claudia, yo también te conocemos muy bien y hemos sido muy aliadas en este tema de la atención con autismo, por eso es que sé que sabes sobre muchas terapias.
¿Hay centros donde hayan terapias para autismo específicamente en nuestro país? Bueno, creo que enfrentamos dos grandes problemas, querida Caro. Creo que el primero es, sí, como justamente mencionaba Marcelo, ¿no? Toda la atención en su mayoría está destinada a niños menores de 10 años. Entonces, alguna vez yo les había dicho, existe vida después del colegio, ¿no? O sea, claro, después de la integración escolar, después de que un niño termina la etapa escolar, todavía, digamos, ese niño va a tener retos, bueno, ya es un joven, un adulto, y va a enfrentar retos, y creo que realmente en este tema hay muy poco. Es súper importante la atención temprana, lo que mencionaba Marcelo, ¿no? En función de la aceptación de la familia, vamos a tener una atención más temprana, vamos a poder enfrentar mejor los desafíos que tiene ese niño. Y en cuanto a centros, yo siento que particularmente en nuestra ciudad de La Paz existen muchos centros, pero también nos presentan específicamente para autismo. Existen varios profesionales que trabajan, ¿no? Tenemos Mírame, que está con Tania Llanos, sí. Tenemos el IDAI, que sabemos perfectamente la atención que brinda. Abarca varias discapacidades. Abarcan varias discapacidades, y incluso cuando hablamos de autismo, cada caso es único y es diferente. Entonces la atención para cada niño va a ser diferente. Es muy difícil el querer ingresar 10 niños con autismo en un aula, por más de que tengan la misma edad, por más de que estén, digamos, que nos podría parecer tienen la misma discapacidad, tienen la misma edad, pero la atención que cada uno requiere realmente es personalizada y es un reto para los papás. Creo que la atención primaria en autismo tiene que ser en casa. ¿Cuáles son los retos más difíciles que impone el autismo en la vida de la persona para que pueda lograr una vida independiente, autónoma, en diferentes niveles, claro? Creo que tenemos que empezar a entender el autismo principalmente como un problema de conexión social, ¿no? O sea, sabemos que el TEA como espectro nos lleva a grandes problemas en la parte de lo que es socialización, lenguaje y comunicación, entendiendo el lenguaje y la comunicación como dos cosas diferentes, ¿no? Yo puedo tener un vocabulario muy extenso y no habilidades comunicativas. Y puedo tener habilidades comunicativas muy buenas pese a que mi vocabulario sea muy reducido, ¿no? Entonces, esos son los principales retos, más allá de enfocarnos en los retos académicos y en las habilidades, que el niño sepa matemáticas, por ejemplo. Necesitamos enfocarnos en lo social. Lo social y obviamente la comunicación, ¿no? Marcelo, como padres, ¿cómo pueden contribuir en este tratamiento contra las características del autismo según tu experiencia y el programa Madre Educadora? Desde la experiencia del programa, lo que hemos tratado siempre de hacer es transferir la información necesaria a las madres de familia, ¿no? Esto basado en lo que es la metodología quizás de la rehabilitación basada en la comunidad, que es una metodología que se trabaja hace bastante tiempo y que justamente pretende dar a las madres de familia estas herramientas necesarias para poder abordar estos temas específicos con sus hijos e hijas, ¿no? Como Claudia bien lo ha dicho, hay a veces elementos de comunicación, de conducta, de adaptación, en fin, que van a ser al espectro. ¿Y cuál ha sido, en todo caso, el objetivo de la creación del programa Madre Terapeuta? El programa en realidad ha nacido por una necesidad de varias madres de familias, ¿no? Varias. Y a nivel nacional. A nivel nacional. Ha nacido aquí en La Paz hace como unos 10 años, el 2010 más o menos, justamente por este grupo de madres que no encontraban, digamos, la solución a sus problemas con el niño, vamos a decir 10 así. años, contarles, querida audiencia, de que no había muchos profesionales especializados en terapias que puedan tratar el autismo y las características del autismo y ayudar a estos desde niños, ¿no? A esta población. Entonces, en ese tiempo, pues las madres de familia solicitaban bastante ayuda y nos hemos tenido que munir siempre de los colegas, de los aliados que han estado por ahí. O la investigación. En ese tiempo, si había internet, era muy limitado también. Exacto. Entonces, todo lo que había que sistematizarlo y armarlo. Entonces, pero se han hecho, ¿no?, estas primeras capacitaciones para madres
con la esperanza de que estos insumos que se les da pues les colaboren en su vida, ¿no? Y bueno, también tú has sido parte, bastante, sigue siendo parte, no es que sigo siendo parte del sigue programa, siendo parte del madre programa. Educadora, gracias a Dios. Pero yo quiero saber, obviamente que sé, pero quiero que la audiencia lo sepa. ¿En qué áreas de formación tú colaboras con este programa a las madres y a los padres? Porque también hay varones que asisten a este programa de Madre Educadora precisamente para que contribuyan al tratamiento de sus hijos. Básicamente estamos enfocando 4 áreas del desarrollo, ¿no? La primera de ellas es trabajar la parte del lenguaje a partir de la capacitación de profesionales entendidos en la materia, vale decir, fonoaudiólogos, que abordan el tema del lenguaje y comunicación de las personas con autismo, ¿no? Entonces ellos transfieren a los papás, a las mamás, estos conocimientos para que trabajen con sus hijos. Después tenemos psicomotricistas y fisioterapeutas que trabajan la parte motriz. Tenemos educadoras especiales. Tengo el gusto de decir que Claudia ha estado bastante tiempo con nosotros ya, desde el 2017, un poco más todavía. Y este grupo transfiere igual diferentes metodologías a las madres de familia, ¿no? Y obviamente está también la parte médica, ¿no? Están neuropediatras, están neuropsiquiatras, psicólogos, ¿no? Que van a trabajar esa parte, ¿no? Excelente, sin duda has causado con este programa un gran impacto en las familias con autismo positivo, gracias a Dios, ¿no? Claudia, hablemos sobre las terapias para la adolescencia, la terapia ocupacional, la terapia prelaboral y que contribuyan más tarde a la terapia o a la inserción laboral de las personas con autismo. ¿Qué hace falta? ¿Qué es necesario para la inclusión? Bueno, creo que en este tema la inclusión realmente todavía para nosotros en el medio en el que vivimos es una utopía. Hay muy pocas oportunidades laborales para las personas con autismo. Una gran barrera es la barrera de comunicación, ¿no? Lo que habíamos hablado justamente antes. Existen algunos métodos que son relativamente nuevos, que están recién entrando en nuestro medio. El RPM, por ejemplo, que es un sistema alternativo de comunicación, que he visto que puede dar muy buenos resultados, ¿no? El RPM es la comunicación escrita, ¿no? Entonces se tiende, en lugar de usar los pictogramas, por ejemplo, que era comunicación visual, que solamente nos sirve para que la persona pueda comunicar con palabras que ya están estructuradas o frases cortas. En base a pictogramas. En base a pictogramas, ¿no? Y que puede decirte quiero ir al baño, por ejemplo. Un adolescente, un adulto con autismo puede comunicarse mucho más fácilmente de forma escrita que de forma verbal. Entonces, en esto, utilizando el RPM, se utiliza en un inicio un tablero que luego puede pasar a un dispositivo electrónico, una tablet, por ejemplo, en la que la persona pueda escribir y pueda realmente tener una comunicación mucho más fácil que tal vez de forma verbal no lo podría lograr, ¿no? Excelentes noticias, entonces, en cuanto a ese tema, a esa característica del autismo. También hay... tenemos que hablar de este tema y es algo realmente frustrante cada vez que hablamos de este tema, la inclusión educativa, Marcelo. ¿Cómo vamos con eso aquí en Bolivia? En Bolivia, bueno, en nuestro país lo que siempre sucede es que si bien está redactado en las normas, está incluido en la ley de la persona con discapacidad, está también presente en la norma Belino-Siñani. Sin embargo, hoy en día cursamos todavía con estos temas de exclusión educativa, diría yo, ¿no? Hay varias madres de familia que han estado solicitando orientación, que creo que es otro elemento que hay que trabajar, porque cuando quieren ingresar a sus niños al colegio, al kinder, ¿no? Sí, ya empiezan a tener este rechazo, ¿no? Por parte del magisterio, vamos a decir en este caso, ¿no? O sea, magisterio en la parte administrativa y educativa, porque a veces el director del colegio les dice, no, aquí no tenemos personal especializado para tu niño, entonces de entrada les niegan el ingreso al colegio. Y el otro caso es que a veces no tienes que traerte maestra sombra, ¿no? Porque aquí el personal no está capacitado para atender al autismo, ¿no? O cualquier otra discapacidad. ¿Deberían no solamente tener autismo. ese apoyo la mayoría de los niños con autismo o habría que hacer un estudio psicopedagógico para saber si es que esa persona necesita o no un auxiliar en el aula?
Mira, el problema es estructural y es enorme, ¿no? Porque se supone que los docentes, los profesores, ya están preparados para abordar este tipo de inclusión educativa, ¿no? Entiendo que desde el 2007 aproximadamente ya han salido las promociones de los profesores con este conocimiento de trabajar con discapacidad, ¿no? ¿Y autismo específicamente? No autismo específicamente, pero sí discapacidad, ¿no? Sí. Pero la labor docente consiste justamente en investigar acerca de este alumno que yo tengo, investigo acerca de la condición que tiene y pues por mi formación yo tendría que incluirlo dentro del aula, ¿no? Pero el tema de inclusión es un tema que recién lo estamos conociendo, es como que lo estamos viendo, esto va a ser la inclusión, ¿no? Pero no se lo da en el colegio, tampoco se da en la sociedad. Entonces nosotros como instituciones, como organizaciones, la misma federación, el CONALPEDIS en realidad, tenemos que profundizar mucho más el tema de inclusión a nivel educativo, con docentes, con padres de familia y con los propios estudiantes, ¿no? Todo un sistema. Es un sistema. Todos debemos participar en la inclusión, es un hecho, y la inclusión significa abrir los brazos bien abiertos a las personas con autismo en nuestra sociedad, con todos los ajustes razonables que estas personas necesitan para el pleno ejercicio de sus derechos. Les agradezco mucho, querido Marcelo y Claudia, por haber estado con nosotros. Continuamos con más de trasplante cerebral, cambiando nuestra mirada sobre la discapacidad aquí en DP Radio, al encuentro con el pueblo. Más del 65% de las víctimas de trata de personas son mujeres y niñas. Aunque cada año se incrementa el porcentaje de víctimas, hombres y niños. En Bolivia, desde 2018 se han denunciado 1.687 casos de trata y tráfico de personas. Si estamos atentos, podemos cuidar a nuestras niñas, niños y adolescentes y evitar que sean víctimas de trata de personas. Si ves algo extraño, denúncialo. Con nuestro compromiso, los sueños viajan libres, seguros y protegidos. Debemos unirnos para luchar contra la trata de personas. Unidos 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 contra la trata de personas. En el Día Nacional contra la Trata y Tráfico de Personas, hacemos un llamado a los bolivianos y las bolivianas para que nos unamos y construyamos un país más seguro y con un futuro libre de trata de personas. Que nuestros sueños viajen libres, seguros y protegidos, unidos contra la trata de personas. Una mañana ha salido 6 de la mañana, un sábado era en 17 de enero y hasta hoy no se sabe nada dónde estará. Tu ausencia va a causar un dolor profundo en tu casa. Por ningún motivo ni razón dejes tu hogar. Que no te lleven, que no te alejen. Me ha llevado a trabajar a un lugar indebido que no deben ir unas niñas. Me ha llevado a trabajar a las 12 de octubre. Por las redes te engañan y desaparecen personas. Ten cuidado de los que operan a través de ellas. La seguridad comienza en casa. Cultiva la confianza. Hazlo. Vive con respeto. ¿Sabías que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en el 62º periodo de sesiones, en diciembre del año 2007, aprueba la resolución 62-139, Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo? En esta indica que la Asamblea General, consciente de que el autismo es una discapacidad permanente del desarrollo, que se manifiesta en los 3 primeros años de edad y se deriva de un trastorno neurológico que afecta al funcionamiento del cerebro, que afecta principalmente a los niños de muchos países, con independencia de su sexo, raza o condición socioeconómica, y de que se caracteriza por deficiencias en la interacción social, problemas en la comunicación verbal, no verbal, patrones de comportamiento, intereses y actividades restringidas y repetitivas.
profundamente preocupada por la prevalencia y la elevada incidencia del autismo en los niños de todas las regiones del mundo y por los consiguientes problemas de desarrollo que afectan a los programas a largo plazo de salud, educación, capacitación e intervención emprendidos por los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado, así como por sus terribles consecuencias en los niños, sus familias, las comunidades y la sociedad. Recordando que el diagnóstico precoz, la investigación y la intervención apropiada son vitales para el crecimiento y el desarrollo de la persona, 1. Decide designar el 2 de abril Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, que se observará todos los años a partir del año 2008. 2. Invita a todos los Estados miembros, las organizaciones competentes del Sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, así como a la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales y el sector privado, a que observen debidamente el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo con miras a aumentar la conciencia pública sobre ese trastorno. 3. Alienta a los Estados miembros a que adopten medidas para concienciar a toda la sociedad, incluso a nivel familiar, sobre la situación de los niños con autismo. 4. Pide al secretario general que señale la presente resolución a la atención de todos los Estados miembros y organizaciones del Sistema de las Naciones Unidas. 76ª sesión plenaria del 18 de diciembre del año 2007. Infórmate más en Trasplante Cerebral, cambiando nuestra mirada sobre la discapacidad. Estamos con el doctor Roger Condemaita. Él es neuropediatra experto en autismo. Con él hablaremos sobre las características del funcionamiento del cerebro de las personas con TEA y también otros aspectos de criterio médico en el autismo. Bienvenido, doctor, al Trasplante Cerebral, cambiando nuestra mirada sobre la discapacidad. Muy buenos días, muchas gracias, Carola. Sí, pues aquí prestos para poder comentar y hablar de esto que tanto nos apasiona, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista mío, desde lo médico, desde la ciencia, para poder ayudar en relación a lo que últimamente se está hablando y haciendo sobre TEA, ¿no? Excelente, doctor Condemaita. Es bueno siempre que la población esté al tanto de cuáles son las características del autismo, doctor, y cómo se puede detectar, quiénes diagnostican. Esta información es muy importante para la población. Bien, bueno, como ya hemos comentado en algún otro foro, es importante siempre esta situación, puesto que este tema del autismo está cada vez más en boga, ¿no? Sabemos muy bien que el TEA es un trastorno un trastorno neurobiológico, en el cual la arquitectura del cerebro es diferente a la que generalmente nosotros podemos tener. Es una arquitectura que permite dos tipos o grupos de signos síntomas que tienen estos pacientes. El primero es que tienen alteraciones en la comunicación social en diferentes grados, y esto es importante. En la comunicación social no, hay niños que pueden llegar a tener comunicación, pero esta no logra los efectos que tiene que tener la comunicación, y el efecto final que es ese, ¿no? Comunicarse y relacionarse socialmente con otras personas. Es decir, alteraciones en la comunicación social, porque esta persona, este paciente, esta niña, este niño, no habla y no se relaciona como debería para la edad que tiene. El otro elemento importante y grupo de signos que tiene son la presencia de patrones de conductas repetitivos, ¿no? Y patrones de conducta restringidos. Esto puede ser en el relacionamiento social, esto puede ser en la conducta alimentaria, esto puede ser en el juego, esto puede ser en el relacionamiento con otras personas, esto puede ser también a través de algo que nos denominamos desintegración sensorial, ¿no? Estos elementos son los principales elementos que tenemos nosotros para poder diagnosticar el tema del trastorno del espectro autista. Y lo que hay que mencionar es que los dos grupos de elementos tienen que estar. A veces solo está uno y es otra cosa, ¿no? Entonces eso es muy importante de poder establecer.
Según su experiencia en la atención a niños con autismo, ¿cuánta sería la incidencia más o menos que hay de autismo en Bolivia? Supongo que es bastante. Sí, alrededor del mundo aproximadamente la incidencia de TEA va en el rango entre 0.8 a 1.3% de la población en general, de acuerdo al lugar y donde se hace, ¿no? El tema de estudios de prevalencia, ¿no? Es bastante variable, diríamos, ¿no? Sin embargo, bueno, en Bolivia no tenemos un estudio de prevalencia nacional todavía, ¿no? Es importante ese tema. Hay intentos, creo que en el censo nuevo que se está planificando, que salga la pregunta ahí para que pueda tenerse un dato más claro sobre ese tema. Lo único que nosotros podemos hacer es extrapolar los datos y bueno, consideramos que evidentemente aproximadamente el 0.8% de la población es la que tiene este trastorno y evidentemente es lo que nosotros podemos extrapolar, reitero, de otros datos de otros lugares y también con la experiencia que hemos tenido en relación a esto. Recordar muy bien que en los diferentes grados del espectro, ¿no es cierto? Eso es muy importante mencionar. Sí. Es muy bueno saber toda esta información, doctor Condemaita. Obviamente la gran pregunta del millón y que todo el mundo se hace es cuáles son las causas del autismo y cómo se pueden prevenir, si se puede prevenir el autismo. Bueno, sabemos muy bien, hay 8 claramente cromosomas con diferentes genes ya claramente descritos en relación al tema del TEA, ¿no? Hay 8 genes involucrados en el tema de la aparición de este problema, pero lo que se sabe también hasta ahora es de que hay una interacción con elementos de orden ambiental, ¿no? Ambiental, y obviamente cuando hablo de ambiental es una palabra bastante grande, ¿no? Ambiental me refiero no solamente al ambiente, al contexto natural o demás, o también al contexto social, incluso al contexto de las familias. Son elementos que hoy en día juegan también muy importante en el tema del TEA, porque hay un elemento que es la epigenética, que se está estudiando mucho en TEA, que evidentemente fenómenos como estados emocionales maternos, grados sociales de los papás, prematuridad que muchas veces responde a elementos sociales, ¿no? Económicos, son elementos que definitivamente juegan aquí. Y en ese tema podemos mencionar desde el punto de vista médico que la prematuridad, por un lado, el consumo de algunas sustancias tipo antihistamínicos, sobre todo, y corticoides, otro elemento que se ha relacionado y que tiene una fuerte asociación con TEA. El tema de, ¿por qué no decirlo? Contaminación ambiental, ¿no? Evidentemente lugares bastante contaminados, sobre todo con metales pesados. Esos lugares también se han relacionado con alta incidencia de pacientes con TEA, pero esos son los que tienen mayor relación causal y estudios han demostrado que hay esa asociación. Sin embargo, hay otros con menos pruebas científicas, pero también están descritos, como pueden ser elementos del relacionamiento materno, como comentaba hace un momento, en la familia, contextos sociales desfavorables, ¿no? También se han ido relacionando con esta situación, el tipo de alimentación, pero reitero, estos todavía no tienen una asociación importante y los podemos mencionar, pero no podemos decir de que tienen una incidencia probada en la asociación de TEA. Sin embargo, por este tema y lo que sí tenemos claro es de que el modelo de presentación de TEA, o sea, es de por qué, todavía no está claro, está claro, y por ende el tema de prevención tampoco lo está, ¿no? Tampoco lo está porque es importante tener ese modelo claro. Sin embargo, con seguridad han habido investigaciones acerca del desarrollo del autismo en las personas y obviamente por qué está aumentando la incidencia de esta población a nivel mundial. Doctor, ¿cuáles son los últimos resultados de estas investigaciones? Sí, en el área médica, por supuesto. Sí, claro. Sí, desde el punto de vista de la neuroepidemiología, nosotros podemos mencionar de que sí, evidentemente el tema de la contaminación ambiental es un elemento que está surgiendo cada vez con más fuerza en los círculos académicos sobre esta situación. Sin embargo, todavía esta situación no ha encontrado un eco importante
para poder decir que es una fuerte asociación. Sí, de todas formas es importante mencionar aquello, ¿no? Porque es un tema que a veces hay otros detractores de esta teoría que mencionan que en realidad lo que está sucediendo, por el hecho que usted comentaba, que sí hay mayor incidencia del TEA, es más bien por el tema de que las herramientas de diagnóstico están mejorando y son mejores, ¿no? No tanto el tema de las herramientas, más bien del TEA en realidad en sí, que ha aumentado, sino que se está diagnosticando más. Eso parcialmente, desde lo empírico y la experiencia, puedo decirles que sí puede ser cierto. Hay pacientes que seguramente durante toda su vida han pasado sin el diagnóstico, son TEAs grados leves o subclínicos, ¿no? Que evidentemente te hace complejo el tema de su diagnóstico. Aún un subclínico es un reto incluso para nosotros como neurólogos infantiles o para el psiquiatra infantil, porque a veces en primera hasta segunda consulta se nos puede ir, recién en la tercera, ya observando y conociendo al paciente, uno realiza el diagnóstico. Entonces claramente este tema también puede tener relevancia en lo que mencionan como la elevación de la incidencia de TEA, ¿no? Entonces por eso mismo a veces pareciera para algunos académicos que no está aumentando la incidencia de TEA, sino más bien que las herramientas diagnósticas han mejorado y esto evidentemente aumenta la frecuencia de pacientes con TEA, ¿no? Sobre todo los grados subclínicos y leves que antes, reitero, pasaban sin diagnóstico. Claro, puede ser que ahora se estén visibilizando más estos casos precisamente por estas herramientas mejoradas del diagnóstico. También es necesario y es precisa la detección y el diagnóstico temprano y oportuno para estas personas. Pero, ¿cuál es la expectativa por lo general en la rehabilitación de las personas con autismo? ¿Hasta dónde se puede llegar? ¿El autismo tiene una cura completa? Cura en realidad no hay, ¿no? Recordemos que este es un tema, como comentaba, un trastorno neurobiológico. Entonces, lo que se hace en realidad con las terapias, ¿no? De conducta adaptativa, integración sensorial, terapias aumentativas, etcétera, lo que se hace nada más es recablear ese cerebro, ¿no? Porque hay que imaginarse, ¿no? Un cerebrito como un órgano social que es lo es, ¿no? Todas sus habilidades diseñadas para aquello. Pero generalmente en un paciente con TEA las habilidades en mayor o menor medida no están diseñadas para interrelacionarse con otras personas. Exacto. Entonces, ese tipo de respuesta, ese tipo de fenómeno y de habilidades, las terapias lo que hacen es recablear, reconfigurar el cerebro de forma tal que esas habilidades surjan en mayor o menor medida. Y un elemento central para el tema del pronóstico de estos pequeños, que evidentemente cuando están muy pequeñitos, que la edad ideal de diagnóstico es al año 6 meses, a 2 años máximo. Exacto. A esa edad hay diagnóstico para intervenciones oportunas. El elemento central es que no tengan datos de discapacidad intelectual. Exacto. Porque 30% de los pacientes con TEA tienen algún grado de discapacidad intelectual y eso es lo que dificulta mucho los avances y el pronóstico. Pero el problema es que la discapacidad intelectual recién se diagnostica a los 6 años. Antes de eso no se puede, aunque a los 4, 5 ya uno puede inferir que está yendo allí porque su falta de respuesta a las terapias claramente denotan aquello, ¿no? Entonces, y eso muchas veces es el por qué un paciente no responde a las terapias que queremos y sus mejoras son muy pocas o nulas, ¿no? Entonces, el elemento de presencia o no de discapacidad intelectual en un paciente con TEA es fundamental para el pronóstico. Los que no tienen mayores chances de llegar a ser funcionales, grados subclínicos o subclínicos, o incluso hay un grado normal de TEA. Oh, y en este tipo de personas que llegan a lograr cierta rehabilitación, llegan a la independencia y muchas veces a la autonomía, con seguridad hay recomendaciones para mantener la salud de las personas con autismo de una forma óptima. Sí. En cuanto a salud neurológica y cognitiva también me refiero, ¿no? Sí, así es. Evidentemente, como comentaba también, 70% de los niños tienen comorbilidad. Es muy raro el niño que viene solo TEA, ¿no? Sí. Porque con el tiempo desarrollan otros problemas o ya en ese tiempo se ve, ya lo dije, discapacidad intelectual, epilepsia, trastornos obsesivos compulsivos, trastornos de ansiedad, TDAH, se empieza mucho con TEA. Entonces, esos elementos, los de la comorbilidad, son
muy relevantes a la hora de hacer rehabilitación y hacer el manejo que corresponde, porque a veces podemos tratar el TEA y nos olvidamos de la comorbilidad, y ahí está el problema, podemos generar otras dificultades, ¿no? Entonces, considero que definitivamente estos aspectos, el tratar la comorbilidad, son relevantes a la hora de poder darle una calidad de vida a este paciente. Incluso se han llegado a grados funcionales de TEA. Las terapias, ¿qué terapias recomendaría, doctor, en la mayoría de los casos de TEA, en casi las características generales que tiene este? Bien, hay terapias generales, pero es importante puntualizar algo. La terapia de un niño con TEA es muy particular, es individualizada, ¿no? Siempre debe ser así, nunca se generaliza terapias. Sin embargo, las que, como comentabas, de forma general se tiene, son las terapias de conducta adaptativa, la terapia de integración sensorial, fonoaudiología, cuando el paciente tiene un grado 1 o subclínico de TEA, en grados leves, no sugerimos empezar con fonoaudiología porque el niño no está preparado, en grados moderados o severos, para hacer la terapia. Más bien ahí entra mucho la terapia ocupacional y ya de forma temprana, intervenciones psicopedagógicas que también son muy relevantes a la hora de poder darle funcionalidad a ese pequeño. Otro elemento fundamental también es la fisiología de los niños con TEA. Tienen alteraciones en la motricidad fina. Y el casi 100%, yo diría, de los niños con TEA tienen hipotonía en algún grado. Muchas gracias, doctor Condemaita. Realmente toda la información que nos ha dado es súper valiosa para todas las familias de personas con autismo y también para las personas con autismo, porque ya deben haber muchísimas en nuestra población que son adultas y que seguramente también les interesa este tema. Le agradezco mucho a usted la entrevista el día de hoy y ya volvemos con más de Trasplante Cerebral, cambiando nuestra mirada sobre la discapacidad, aquí en DP Radio, al encuentro con el pueblo. Del 2015 al 2024, las naciones del mundo proclaman el Decenio Internacional para los Afrodescendientes. Resolución 68/237. Las Naciones Unidas declaran el Decenio Internacional para los Afrodescendientes. Reconocimiento, justicia, desarrollo son los pilares de esta proclama. Bolivia asume el compromiso para consolidar la proclama mundial. El Estado determina el decenio del pueblo afroboliviano. Ley 848. Declaración del Decenio Internacional y el Programa de Actividades para los Afrodescendientes. Me llevaron de La Paz a Villazón y en ninguno de los puestos de control me detuvieron. Es un mensaje de la Defensoría del Pueblo. Si decides emprender un viaje buscando un sueño, mantente alerta. Un viaje puede ser una gran oportunidad, pero también un camino hacia la trata de personas. Todos podemos ser víctimas de trata. Mujeres, hombres, niñas y niños. Unidos contra la trata de personas. Unidos contra la trata de personas. Unidos contra la trata de personas.
Que nuestros sueños viajen libres, seguros y protegidos. Unidos contra la trata de personas. Este es el sector Preguntetas con Yanis. Quiero presentarles al colectivo Tengo Autismo y que, conformado por niños y niñas con autismo de todas partes de Bolivia, quienes no tienen vergüenza de su condición. Luis, tengo autismo y de La Paz, Bolivia. Hola amigos, mi nombre es Alejandro. Aquí en Bolivia somos miles de personas con autismo. Rock and roll, nenes. Tener autismo no debe quitarnos oportunidades. Hola, soy Brandon. Soy de La Paz y tengo autismo. Soy Leonardo. Vivo en La Paz. En Bolivia somos miles de personas con autismo. Ayúdanos a visualizarnos. Tener autismo no debe impedir que tengamos amigos. Hola, soy Dina. Soy de Cochabamba. Soy autista y en Bolivia hay miles. Tener autismo no debe ser motivo de discriminación. Hola, yo soy Maña, autismo de vivos pasadilla con ellos. Tener autismo no debe ser causa de vergüenza. Hola, soy Brena, soy de La Paz. Vivo en el Alto y tengo autismo. Tener autismo no te hace inferior, solo te hace diferente. Tenemos autismo y somos sujetos de derechos humanos como todos. Normas que reconocemos y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Tenemos autismo y buscamos la verdadera inclusión. Hola, soy Matías. Vivo en La Paz. Soy un niño con autismo. Chao. Tenemos autismo y como todos queremos un plan de vida digno. Hola, yo soy Yanis. Vivo en La Paz. En Bolivia somos miles las personas con autismo. Ayúdame a visualizarnos. Somos el colectivo Tengo Autismo y ¿qué? En contacto de forma virtual con algunos miembros de la Federación Nacional de Autismo en Bolivia. Está Lenny Cabrera, Rocío Zabaleta y Beatriz Papustakis, precisamente para hablarnos sobre la situación de las organizaciones sociales aquí en Bolivia. ¿Cuál es la importancia de las organizaciones sociales para las personas con autismo? Queridas compañeras, cada una puede darme una impresión pequeña y corta. Buenos días a todos los radioescuchas en el país y en el exterior también. Bueno, yo estoy representando a la Asociación de Padres de Personas con Autismo de Tarija. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, realmente las organizaciones son muy importantes porque de esta manera como padres podemos visibilizar la condición de nuestros hijos y de alguna manera hacer requerimientos a las necesidades que ellos tienen ante las autoridades
ya sea del Estado, de los municipios. Sabemos que lamentablemente no tenemos estadísticas certeras que puedan identificar la cantidad de personas con autismo en el país. Por lo tanto, esto los excluye de las políticas públicas y es ahí donde debemos hacer mayor incidencia y solicitar que se pueda reconocer la condición de autismo para lograr beneficio para nuestros hijos y las personas con autismo que están en el país. Seguramente no son todas las que has mencionado las necesidades de las personas con autismo en el país, en Bolivia. Querida Rocío, ¿cuáles otras necesidades más deben ser atendidas, tanto por los gobiernos como también por la comunidad en general, para las personas con autismo? Buen día, Caroline. Muchísimas gracias por este espacio. Bueno, nosotros como asociaciones que trabajamos en términos de visibilizar el autismo como una condición de vida, tenemos múltiples desafíos. Tenemos una tarea muy grande de concientizar, de visibilizar, de lograr espacios. Nosotros necesitamos que el sistema educativo se adapte concretamente a las características de una persona diagnosticada en el espectro autista. Queremos dejar de permitir que la gente vulnere o que el sistema vulnere los derechos de nuestros hijos. En el sistema de salud, el sistema de atención y de detección temprana del autismo, también necesitamos apoyo, necesitamos ayuda, y la verdad es que somos una población invisible en este momento. Invisible porque con la pandemia se ha agudizado nuestra invisibilidad. Y necesitamos luchar muchísimo en términos de recuperar una visibilidad y además lograr espacios de participación que nos ayuden a promover políticas públicas. Es cierto. Querida Leni, ¿cuál es la función de FENABO en Bolivia, de la Federación Nacional de Autismo? Leni, ¿nos acompañas? Beatriz, en todo caso, por favor, o cualquiera de las presentes. Claro que sí. Nuestra compañera Eleni ha tenido problemas técnicos. Respondiendo a tu consulta, creemos que era muy importante poder generar una federación, porque como asociaciones en los diferentes departamentos hacemos nuestras labores a nivel departamental. Sin embargo, es importante poder estar organizados para que a nivel nacional tengamos una representación. Al tener esta representación, el Estado podría considerar, como les decía, políticas públicas en favor de las personas con autismo, y de ninguna otra forma vamos a poder lograr que se vayan subsanando, si es la palabra, los requerimientos, las necesidades, si es que no estamos organizados a nivel federativo. Entonces es importante, el objetivo principal es la visibilización, la concienciación para mejorar la calidad de vida de las personas con autismo, para que quienes sean independientes puedan llevar una vida como todos los demás, tener acceso a la educación, acceso al trabajo, acceso a la salud, todo de forma digna. Lamentablemente, a la fecha, estamos tropezando siempre con las negativas en todos los aspectos, y creemos que de manera organizada, de manera nacional, vamos a poder llegar a obtener mejores resultados. Excelente tu explicación, querida Beatriz. ¿Cuáles son las propuestas de la Federación para mejorar la vida de las personas con autismo en nuestro país? Bueno, yo podría responder, sí, yo podría responder. Bueno, para nosotros es estratégico el momento de situar a la Federación Nacional de Autismo en el espectro institucional, ¿no? Tanto en la presentación de proyectos que beneficien y que ayuden y aporten en la calidad de vida de nuestra población en el espectro autista, como en la generación de proyectos que puedan incidir
en lo que sería políticas públicas, en nuestra modificación de nuestro acceso incluso a cierto tipo de beneficios en términos de, no en términos asistencialistas. Queremos que la población autista tenga oportunidades para mejorar su calidad de vida sin necesidad de victimizarnos como población. Entonces, ese es uno de los elementos claves que la federación tiene que poder generar para que todos apuntemos al mismo fin. Para ir cerrando ya nuestra entrevista, lastimosamente el tiempo en los medios de comunicación es bastante corto, pero seguramente vamos a charlar sobre autismo y hablar sobre autismo durante todo este mes de abril y todo el año. Para cerrar, querida Leni, ¿cuáles son las recomendaciones para la comunidad en cuanto al buen trato para las personas que están diagnosticadas con el trastorno del espectro autista? Gracias, buenos días a todos los que nos escuchan. Respecto a nuestras recomendaciones, estábamos enlazando con lo que son nuestras propuestas, pero recomendamos también a los medios de salud, medios de educación, para que ellos puedan también capacitarse, para que ellos puedan tomar conciencia de esto, de la situación que tenemos en niños, en jóvenes, en adultos, en los derechos que ellos tienen, para que puedan respetarlos, para que se pueda concientizar, como estamos hablando, ¿no? De que puedan conocer los derechos que ellos tienen, que puedan acceder a todo lo que ellos necesitan, salud, educación, trabajo. Recomendamos a nivel nacional que puedan capacitarse, que podamos incluir nuestras normativas como lo hemos hecho en Tarija, de poder crear una ley departamental de protección para los derechos con las personas con autismo. Y también necesitamos que a nivel nacional se haga en cada departamento, y pedimos a las autoridades que nos puedan apoyar en eso, porque también tienen derechos como también obligaciones. Así que esas son nuestras recomendaciones, y que puedan buscarnos en cada departamento hay asociaciones. Y ahora a nivel nacional tenemos la CENAVO, que nuestro propósito y objetivo, ¿no?, es poder velar por las necesidades, terapias y atención oportunas para las personas con diagnóstico de autismo desde pequeños. Bueno, les agradezco muchísimo a todas las representantes de FENAVO en esta entrevista, y obviamente vamos a recordar lo que dijo Temple Grandin: el vivir con autismo solo te hace diferente, no inferior. Nos vemos con más de trasplante cerebral en nuestro próximo programa, por aquí, por DP Radio, al encuentro con el pueblo.